¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este episodio de Nomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Les saludamos de nuevo. Aunque es la primera vez que les vamos a saludar en la grabación, porque nos boicotearon nuestra grabación. No, para problemas técnicos, ¿no? Siempre asegúrense de tener un buen técnico de audio y video, ¿no? A su lado, que pueda echarle un ojo a la grabación mientras ustedes están trabajando, acá echando el cotorreo en el podcast, porque Que se arruina. Que no está grabando. Para Así es. decirles, Hey, tiempo, ¿no? corte. Porque después de 40 minutos de estar hablando y que digas, ay, no está grabando, o el audio falló. Bueno, así vivimos, así, en ese filo de la navaja, de alto riesgo vivimos los que participamos en este podcast de Nomos Político, que somos dos. Pero bueno, mientras esté prendido el micrófono, al parecer todo está bien, y en eso nos verán revisando pronto. De manera consecutiva. Oigan, pues regresemos a las explicaciones que ya habíamos dado y que habrá que volver a hacer. Lo bueno es que ya lo tenemos, pero planchado el tema, o los temas que vamos a tratar el día de hoy. Les decía, vamos a tratarlos un poco de atrás para adelante, de manera combinada en términos cronológicos, porque habría que comenzar, creemos, con el tema del Plan Michoacán, ¿no? Que ha levantado revuelo, ha sido un problema complicado a partir de un evento trágico, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Manso. Sí, Carlos Manso, sí. Que es un evento complicado, un asesinato de alto impacto, que se ha vuelto de alto perfil, ¿no? Casi como asesinato de Colosio, digamos, ¿no? Así parecía que está un poquito magnificado. Porque además, él era presidente municipal de Uruapan, independiente. Independiente, ¿no? Con vínculos priistas, digamos, ¿no? Sí, venía de Morena, después se volvió independiente, ¿no? Obviamente PRI, Morena, pero independiente, ¿no? Yo también eso ayudó al alto impacto, ¿no? Que está teniendo él. Claro, y platicaremos cuáles son todas las aristas que han implicado, pero ese asesinato se suma a los muchos otros. Hay muchos otros asesinatos de muchos otros funcionarios y funcionarias municipales en el país, en Michoacán, pero también el asesinato también que tuvo cierto impacto, que fue el del líder cuyo apellido es Bravo, era Bravo. Sí, el limonero. Sí, de los citricultores, ¿no? Citricultores. Y entonces se va sumando a una serie de asesinatos que vuelven complicado el panorama político, evidencian un problema importante en la seguridad local, pero también en la federal. Ya lo platicaremos, tiene en verdad muchos elementos que hay que tocar. Y aquí lo importante es que el gobierno federal, la presidencia, decide lanzar ahora un plan Michoacán, poco probablemente basado en el plan Sinaloa, que es de reacción frente a los eventos de inseguridad, ¿no? Muy diferentes. En Sinaloa había una matazón enorme cuando entraron. Acá no es que sea menor, pero hay otro tipo de asesinatos mucho más con objetivos específicos. No es una matazón entre los grupos delictivos, ¿no? Que hayan roto por alguna razón, que no vamos a hablar de lo de Sinaloa, sino otro tipo de crisis institucional y de seguridad en Michoacán. Y la intención es generar resultados más o menos rápidos para reducir la violencia, ¿no? Entonces, para darte la palabra, nada más diría, reducir la violencia es una buena idea. El problema es que tú puedes tener un problema de violencia mediano alto y puedes entrar con fuerza, y a la fuerza puedes desmantelar algunos grupos, capturar a otros, pero no acabas con, digamos, con el espacio, con el caldo de cultivo
que es lo que, digamos, genera las condiciones más importantes para que haya estos problemas de inseguridad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Qué dices al respecto? Sí, sin duda, bueno, ya comentábamos, digamos, fuera del aire, por así decirlo, o en la versión uno, que este asesinato de Carlos Manson. Manson, yo iba a decir Muñoz, no, Manson, lo que he pensado, Manson, se inserta dentro de una dinámica, digamos, una situación muy compleja en Michoacán, que además se da en varias partes del país, ¿no? Yo creo que un constante, yo diría que tal probablemente creciente poder o influencia o control del crimen organizado en general en varias partes del país, ¿no? Que además se mete en diversas actividades, evidentemente económicas, ¿no? Pero o sea, no es únicamente el narcotráfico, sino son muchas actividades productivas, ¿no? Como por ejemplo, ya contaste tú, el limón, el aguacate, en fin. Entonces, él también representaba una lucha, una postura que pues no se vendía o no Se fue corruptivo, no se doblegaba, no, frente al crimen organizado. Que tampoco, o sea, creo que es de reconocer bastante, ¿no? El no doblegarse, porque es muy fácil decir, pues es que se corrompió, lo compraron. Sí, cuando es plato a plomo, así de claro, Sí, no. no es fácil la decisión, ¿no? O sea, realmente los que votan por el no hay que reconocerlo. Pero cuando ya hablas de plomo en serio, no, es complicado, ¿no? Claro. Hay que decirlo. Pero en la versión que no logramos grabar, tú mencionabas que justo en Uruapan había comenzado, ¿no? Sí, que esto nos habla además de que en Michoacán particularmente tenemos ya, no sé, digamos 25 años por lo menos, en que se ha descompuesto el Estado, ¿no? El Estado de Michoacán. Justamente esto comenzó en el 2000, si mal no recuerdo, cuando arrojan cabezas, sí, cabezas humanas, en un evento, en un antro o en un balenque, en algo así, ¿no? Avientan cabezas humanas y ahí de repente el país se paró de pestañas, como, ¿qué? Sí, ¿no? ¿a qué nivel hemos llegado? Exacto, ¿no? ese nivel de violencia. Y bueno, 25 años después, pues tenemos esto. Y habrá más casos, ¿no? Es decir, la situación actual de Michoacán no es culpa del gobierno federal, vamos a ir también a eso. Eso es resultado de una estrategia fallida, ¿no? De combate al crimen organizado del sexenio de Vicente Fox a la actualidad. O sea, falló Fox, falló Calderón, falló Peña Nieto, fue Andrés Manuel López Obrador y ahora le toca a Claudia Sheinbaum, ¿no? Vivir, digamos, esta situación. Entonces, claro, es un problema, está muy claro que hay que atacar de diversas aristas, ¿no? Diversos caminos, digamos, hay causas estructurales que generan esta situación, repito, en Michoacán y en el país, ¿no? Hay que atacarlas. Justamente a eso se refería López Obrador con los famosos abrazos y no balazos, con combatir las causas, digamos, estructurales, ¿sí? Sistémicas. Atacar las causas que dan justamente pie a que sea atractivo el crimen organizado, ¿no? A no tener un trabajo, digamos, no sé, que no tenga que ver con. Sí, un trabajo digno, con salario Exacto. digno, ¿no? Pero para eso tiene que tener, exacto, tiene que haber un salario digno, condiciones, perspectivas de desarrollo, en fin, si no, pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces, yo creo que el complicado justamente es eso. El plan Michoacán que presenta Claudia Sheinbaum, además lo presenta en la Ciudad de México, no en Michoacán, no en Morelia, menos aún en Uruapan. Yo creo que hubiera sido, o sea, tal vez una afrenta, pero creo que hubiera sido algo muy interesante, un manazo o un manotazo en la mesa. Es decir, venimos aquí a presentar el plan Michoacán. Aquí estoy y aquí estamos. Y aquí vamos a estar, ¿no? Hubiera sido un mensaje muy interesante, francamente, ¿no? Del gobierno federal. Pero también es cierto que, lo comentábamos,
hay que entender que el problema de Michoacán, como puede ser el de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, etcétera, también parte del gobierno local, ¿no? El gobierno local, el municipio, el estado deben también de trabajar de manera muy fuerte en mejorar sus condiciones de seguridad, ¿no? Sí. Eso es, Eso. y aquí ya lo hemos comentado en otros programas inclusive, ¿no? Sí, claro. Deben de trabajar primero en investigar justamente los probables nexos entre la clase política y crimen organizado, ¿no? Deben también trabajar en limpiar las policías, que es un problemón, ¿no? Municipales y estatales. Y tienen que trabajar también en equipamiento para su fuerza de seguridad, para las policías, ¿no? También en mayor coordinación o coordinación con la Guardia Nacional. O sea, todo eso hay que trabajarlo. También en trabajar, y sí se presenta en el plan Michoacán, esta cuestión de investigar, investigar cómo maneja o la extorsión del crimen organizado con los limoneros, por ejemplo, los horticultores, con el aguacate. Sí, como les cobra piso. Exactamente. Ajá, sí, Entonces, sí. hay que trabajar en muchos sentidos, ¿sí? Es algo muy, muy complicado realmente que se está enfrentando. Hay que entender también que el Plan Michoacán pues, se hace en realidad de bote pronto, lo comentábamos, ¿no? Porque no llegó la administración de Sheinbaum con un plan ya elaborado, ¿sí? De seguridad, sí. De seguridad Claro, sí. para enfrentar la situación en Michoacán, ¿no? Es como resultado del asesinato Del evento específico. Exacto, Sí. exactamente, ¿no? Entonces también hay que entenderlo. Lo tenía que hacer, no ha habido otra, no puede decir, lo decíamos, no puede decir como el ingeniero Cárdenas en su momento, jefe de gobierno, cuando fue lo de Paco Stanley, ¿no? Pues vamos a investigar, vamos a ver, como tú decías, formar una comisión, a ver qué sucedió, ¿no? O sea, sí lo tienes que hacer, pero también de bote pronto decir y hacer algo, ¿no? Sí, porque hubo costo político que se pagó ahí. Por el Sí. costo político, Sí. ¿no? O sea, ahorita la oposición obviamente está aprovechando para llevar agua a su molino, todo el mundo lo hace, y también el gobierno lo tiene que hacer para responder a eso, ¿no? Claro, claro. O sea, aquí la principal cara que vemos es que todo el mundo trata de jalar para su molino políticamente, ¿no? No importa si ustedes son morenistas, antimorenistas, MCistas, lo que sean, serían ridículamente inocentes si no entienden que aquí el asunto prioritario es cómo actúas para obtener ganancia política o para pagar el menor costo político, y no es un asunto de justicia o un asunto de ética con respecto a lo que le pasó al presidente municipal, ¿no? Habiendo dicho eso, me parece que es importante entender que hay muchos niveles implicados, muchos niveles que hay que analizar, pero que el problema sigue siendo el análisis, y que, por cierto, la Ibero volvió a sacar uno de estos estudios que qué bueno que ahora lo que enfatizan sigue siendo el asunto local. De los 15 puntos, me parece, que propusieron, pues siguen siendo el asunto local el problema, ¿no? 10 de los 15 son puntos de recomendaciones a lo local, entre comillas, porque acaba siendo lo mismo de vamos a crear una comisión, ¿no? Entonces, creo que los primeros 3 puntos son hay que analizar, que es muy interesante porque para los académicos que hacen este tipo de activismo, pues significa, pues contrátenme y yo les hago un estudio, ¿no? Porque sí, así es la venta, ¿no? Así es nuestro mercadito, nuestro tendido así en la calle, así es, ¿no? Así de lo que hay que hacer es un estudio, yo se los hago, ¿no? De las condiciones y cómo mejoramos la seguridad, ¿no? En Michoacán. En realidad el problema de la seguridad en todos los países, en buena medida, a menos que sean de políticas y de estructuras policiales y de seguridad muy centralizadas, como ahora, hace rato, en lo que no pudimos grabar, mencionaba yo el Perú por otras razones, pero no las quiero mencionar por esas, sino por el nivel de centralización. Este verano que tuve la oportunidad de estar en Perú, me di cuenta de una cosa muy interesante, que nunca me había llamado la atención hasta ahora, que es que todas las placas de los autos en Perú dicen Perú. Es decir, aquí en un sistema federalizado,
pues tus placas son de la Ciudad de México estado, o de sí. un estado, ¿no? Sí. No, en Perú todas las placas dicen Perú, ¿no? El nivel de centralización es a veces inimaginable para uno que está más o menos acostumbrado al bueno o mal gobierno que tenemos, el sistema. Nos parecería que pues, todo el mundo es igual. No. De nuevo, todas las placas dicen Perú. Porque el gobierno nacional, habiendo siendo, yo creo que todavía siguen siendo constitucionalmente una república centralizada o centralista, pues es un sistema diferente y permea todo hasta ese nivel de administración, ¿no? Y de creación y de administración de no solamente de seguridad, sino de justicia, ¿no? En México, como cualquier sistema federalizado, lo que requieres es que por ejemplo, la seguridad comience a nivel local con las estructuras municipales y estatales, ¿no? Exactamente. Y ese es el primer asunto que yo Sí. enfatizo con respecto a estos elementos, ¿no? Yo decía, bueno, la Constitución dice que el municipio es soberano, ¿no? Es una babosada que diga eso, pero bueno, llegó un jurista y dijo, ay, no, nunca los municipios han sido soberanos, jamás. Pero, y además ponerle soberanos en la Constitución no significa que los vuelva soberanos. Lo que quiere decir es que tienen cierta autonomía y los estados también tienen cierta autonomía, especialmente en una federación inventada desde arriba como la nuestra, en donde no tenemos estados que se unen en federalización, sino que tenemos una repartición territorial, administrativa. Que se forman desde el Poder Ejecutivo. Así es, digamos, desde arriba, ¿no? Entonces tenemos este problema con respecto a la federalización y a las atribuciones y responsabilidades que debería de tener el municipio. Entonces, eso nos lleva al siguiente nivel de análisis. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es la criminalidad que estoy atacando? ¿No? Al señor Mencho, ¿no? Con un cártel de Jalisco Nueva Generación que son capaces de grabarse abiertamente en el campo, mostrando sus tanquetas y todo su armamento de alto poder, ¿no? Muy bien uniformaditos. Uniformados, ¿no? Además... Un logo diseñado. Sí, claro. Además con caché y la cosa, ¿no? Sí. Puede ser muy útil o no, puede ser muy operativo o no, pero es una demostración de fuerza. ¿Estamos combatiendo eso o estamos combatiendo a un niño con una pistola? Un niño de 17 años, ¿no? No es lo mismo. ¿Sí? Si tú me dices, llegaron las tanquetas e intentaron asesinar y rafaguearon y mataron al presidente municipal, dices, oiga, gobierno, fuerzas federales van, ¿no? Pero llega un niño de 17 años y mata al presidente municipal sin haber pasado por herir probablemente a un guardaespaldas personal, a un guardia de la policía municipal o algún guardia de la policía estatal, pues algo está mal, ¿no? Es que es el sistema, es que es el problema de seguridad. Pues sí, pero no es lo mismo. Al gobierno federal lo queremos para atacar a esos que tienen tanquetas, no al niño de 17 años. Ese niño de 17 años que asesinó a Carlos Manzo cometió un crimen de más bajo nivel que tiene que resolver la policía municipal. Es que la policía municipal no tiene capacidad. ¿De qué hablan? Otra vez, no traía ni una escopeta, ni un rifle de asalto. Llegó con una pistola y mató al presidente municipal, ¿no? ¿Cómo funcionó? ¿Quién falló? Pudieron haber fallado todos los círculos de seguridad. Por X o Y, no sabemos si él dijo, estamos en una fiesta, no se me acerquen, denme espacio, no sabemos. Pero lo que es cierto es que puede fallar tu primero, segundo, tercer círculo, pero tendría que haber uno más cerca que no podría fallar. Y ese es el principal cuando tu ataque no es que te aventaron unas granadas de media cuadra, desde media cuadra, sino que te fueron y te tiraron a ti. Además, tú fuiste el único que fuiste herido. Cuando te asesinan, en ese caso, pues eres el único herido. Cuando no, pues rafaguean y es complicado. O sea, pero aquí no. Este tipo de asesinato es un asesinato que debió de haber detenido la policía municipal, porque si no tienes la capacidad de detener a un niño de 17 años con una pistola, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí me parece que es donde se vuelan los volúmenes
en las que hablamos, porque este asesinato, que es muy grave, ¿no? Porque en cualquier país en donde se mate a los presidentes municipales es un broncón, incluso para la señora presidenta, pero no es un crimen federal. ¿Por qué tendrían que actuar las fuerzas federales? Por un lado decimos, no militaricen, y por otro lado, ay, ¿y por qué no detuvieron? Pues porque no está lo suficientemente militarizado, amigo. Pues ¿por qué crees que no mataron? Si tuviera una guardaespaldas militares, todos, el 100% de su tiempo, el señor, pues le hubiera costado más trabajo al chamaquito llegar y disparar. Sí, ¿no? Porque estableces una distancia, sí, ¿no? Además, entre en este caso, ¿no? El municipal y la gente. Sí. O sea, pero si están pegaditos a ti, no, es muy fácil. Realmente es muy fácil que alguien se acerque, ¿no? Y con una pistola más, ¿no? Es muy, muy fácil si están pegaditos a ti. ¿No? Entonces también los operativos pues son complicados, pues si los maneja Fuerzas Armadas, pues están... Pero además, Fuerzas Armadas que estén especializadas en ello, porque no es nada más Fuerza Armada, están especializados en cuidar, porque hay estrategias, hay protocolos, sí, ¿no? Para poder controlar más o menos. Siempre hay cierto riesgo, obviamente, pregúntenle a Kennedy o a Colosio, ¿no? Claro. Pero aún así hay protocolos que en el caso, por ejemplo, de Kennedy, se violaron, que dijo, pues, cosas que se violaron. Se hubiera notado nuestra presencia ahí, cosas que no debían haber sucedido jamás, ¿no? Y bueno... No, y además el auto no tendría que haber pasado por donde pasó. Todo eso se va violando, ¿no? Pero hay protocolos. Sí. Entonces, cuando se violan es cuando dices, algo está podrido en Dinamarca, ¿no? Entonces acá, en efecto, pues es difícil detener a un chamaco con una pistola, es difícil. Pero si dejas que acerquen tanto, por ejemplo, ¿no? Eso obviamente... Lo va a hacer más difícil. Exacto. Si careces de anillos de protección, peor... Sí, como aparentemente no estuvo la Guardia Nacional porque él solicitó que no estuviera, quería gente más cercana, es más complicado todavía, ¿no? Y bueno, sin mencionar que bueno, sí es muy sospechoso, ¿no? Que después hayan, y muy conveniente, que hayan asesinado, prácticamente al parecer ejecutados. Se está investigando qué pasó, ajá, porque lo que se dice es que lo agarraron, ¿no? Lo neutralizaron, y después se oyó una detonación, ¿no? Y fue cuando lo mataron. Sí. En algún momento usaron la palabra derivado de un forcejeo, sí, después de haber sido retenido. Sí. Sí, entonces hay que ver bien qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque una vez es conveniente, si el gran error con lo de Colosio es haber matado a Aburto. Fue como el gran error, ¿no? Claro. No. Porque aquí ya es eso curioso, pero bueno, esa es otra parte, ¿no? De lo sucedido. Sí. Lo central es lo que pasó, el asesinato, ¿no? Del presidente municipal, y una situación que se está dando desde hace ya mucho tiempo en Michoacán, pero que, como también comentamos, hoy es Michoacán. Pero mañana puede ser Guerrero, Oaxaca, Colima, Guanajuato. Fueron otros municipios. Exactamente. En Michoacán, en Guerrero, en otros lados. Exactamente. Sí. ¿No? Esto no es nuevo ni es un caso especial. Exactamente. Nada más es especial porque el señor era un caso especial, tenía un manejo de las redes especiales. Exactamente. Y sobre eso se montaron todo el mundo y todo el mundo le subió el volumen a sus micrófonos. Pero sin decir que no es trágico y no debía de suceder nunca en un país que una autoridad así sea asesinada por hacer su trabajo, pero todo lo demás necesitamos entender como ciudadanos que nos están vendiendo un caso como si fuera el fin del mundo cuando hay otros que son igual de graves o peor. Y que además están señalando como directa responsable a Claudia Sheinbaum. Claro. Eso es llevar agua a su molino por parte de la oposición. Claro. Es normal que lo haga, pero también nosotros lo que debemos ver, momento, ¿cuáles son los niveles de responsabilidad acá? Claro. Lo que comentábamos. Incluso personales. Otra vez. Exactamente. La víctima no es nunca el culpable. Sí. Habiendo dicho eso, si soy presidente municipal de un municipio ya en Campeche, pues probablemente, comúnmente, salgo a la calle y puedo estar en las fiestas y difícilmente me podría pasar algo, pero difícilmente me va a pasar algo, ¿no? 2 dedos de frente se necesitan para entender que si eres presidente municipal en Uruapan
o en cualquier, por ejemplo, municipio de Guanajuato, pues tienes que tener un cinturoncito de seguridad, ¿no? O sea, Porque son dos dedos de frente. Además estás ¿no? enfrentado. Claro, por ¿no? supuesto. Además de Estás enfrentado, sí. Sí. Entonces, ¿de quién es culpa que no haya tenido los cinturones de seguridad? ¿Qué dijo él? Él personalmente, porque él es la autoridad. No se dejen que se me acerquen, hagamos un espacio, es una fiesta, es aquí donde es la bronca, siempre es un problema, generemos espacio o no me quiero más así, mi baño de pueblo y déjenme, tú corres tus riesgos, ¿no? Y porque llevábamos a lo que platicábamos también hace rato que no se grabó nuestra conversación sobre el caso de Bravo, ¿no? Del líder de los limoneros, que lo asesinan cuando va a reunirse con las personas que lo acabaron al parecer asesinando, dejando a los guardaespaldas que tenía asignados, ¿no? Les digo, aquí no, yo voy a ir solo, se subió a su camioneta y se fue, ¿no? Y al otro día amaneció muerto, ¿no? ¿Cómo sucedió? No sabemos, pero tampoco sabemos qué digamos, qué responsabilidad pueden tener los guardaespaldas, o sí sabemos porque hay una orden de que se queden, ¿sí? Entonces, si está señalado, si tu bronca es con el crimen organizado, haces de dos. O no te juntas con ellos, decía yo, ¿no? Tal vez te llaman y te dicen, no, pues vamos a reunirnos para hablar esto, con no sé qué, y tú dices, no me voy a reunir con ustedes, ¿no? Que me parecería, o sea, arriesgarse como plata o plomo, ¿no? No lo voy a hacer, y entonces alertas a la gente que está a seguridad, que aumente la seguridad, ¿no? O decides ir a la reunión. Pero si decides ir a la reunión, también estás exponiendo tu vida. Entonces, tú no eres culpable de que te asesinen, pero otra vez, dos dedos de frente. Si te llama alguien para que vayas solo con tu camioneta, ¿no? Siendo líder de los limoneros, pues mala idea, ¿no? O sea, no hay que ser muy inteligente ni tomar un par de doctorados para entender que es mala idea. Y los que quedan vivos dicen, ay, ellos fueron el gobierno federal. No, sí, el gobierno federal ha hecho muchas cosas muy mal. El país es un desastre, tiene hoyos importantes. Pero ese caso no puedes echárselo al gobierno federal porque el señor decidió por sus pistolas irse sin su guardia. Y la otra es el presidente municipal de Uruapan, si decidió o no tener más laxo sus círculos de protección. Y sigo insistiendo, tan laxos que llegó un niño de 17 años y lo mató. Es patético. No importa quién seas, no importa que seas el propio Manso, su esposa, sus amigos, su guardia municipal, no importa quién seas, es patético que un niño de 17 años te haya ganado en ese elemento tan importante que es proteger la vida de tu presidente municipal, ¿no? Entonces, si eso le vas a poner, si eso le vas a montar un primer círculo de protección militarizado, entonces todo el mundo te va a decir, estás militarizando al país, ¿cómo te ocurre? Pues no hay muchos puntos intermedios aquí. O militarizas al país para evitar estas cosas, o los municipios y los estados comienzan a asumir su responsabilidad, que era lo que platicábamos, ¿no? Exacto. Sí, también hay que entender que los municipios y los estados tienen responsabilidad, ¿no? La cual han rehuido desde hace mucho tiempo. Y parte de eso es hacerse de recursos para invertir, por ejemplo, en seguridad, en capacitación, en combate a la corrupción, en lo que sea, ¿no? Entonces, los estados y los municipios han rehusado, en realidad, a cobrar impuestos, ¿no? Hacerse recursos. O aumentar los que sí cobran. Sí. Exacto. O sea, han evitado hacerlo porque tiene un costo electoral hacerlo. Si tú dejas de cobrar, por ejemplo, tenencia, tiene un beneficio electoral. Claro. Si tú cobras tenencia, puede tener un perjuicio electoral, ¿no? E igual... si tú aumentas impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad. ¿no? Sobre la propiedad, ¿no? Prediales. Exacto. ¿no? Entonces son formas de hacerse recursos, ¿no? A la gente nunca le va a gustar que le cobres impuestos, por supuesto que no, pero es tu forma de hacerte de recursos. Claro. ¿No?
Sí, la otra es extender la mano. Que Exactamente. es el problema. Te vuelves Exactamente. una víctima política si le estás extiende la mano al gobierno federal. Exactamente. Entonces tiene que haber también una responsabilidad del gobierno local, el gobierno municipal, el gobierno estatal, ¿no? También tiene suya, por supuesto, el gobierno federal, pero cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene sus áreas, ¿no?, de responsabilidad y sus áreas de acción también. Entonces está acostumbrado, por la historia del país, en que todo lo resuelva la capital, que todo lo resuelva el Poder Federal, el gobierno, el Ejecutivo, eso se ha acostumbrado, ¿no? Y creo que no, hay que aprender a que sea realmente una federación, ¿no?, que opere como federación. Entonces tienen que fortalecerse y hacer su tarea. Los estados, los gobiernos locales tienen que hacer su tarea, ¿no? Y la suya también el federal, y parte de esa tal vez deba ser esa, el impulsar, ¿sí?, el federalismo, ¿no?, que me parece que muy poco se ha impulsado. Ha habido algunos intentos, ¿no? Claro. Pero no han sido muy exitosos, que digamos. Nada, exitosos. Todos los intentos de federalización han sido un fracaso en México. Federalización, entendido en el sentido Sí. opuesto al que se entiende usualmente en México, que es Sí. federalizar significa centralizar, Sí. ¿no? Pero en realidad estamos hablando de lo que en México llamamos descentralización, Sí. ¿no? Durante un tiempo se descentralizó. Y lo que se hizo se notó que era imposible, no hay controles, digamos, democráticos, liberales, institucionales sobre los aparatos e instituciones locales. Sí. Entonces es una robadera y mal uso de recursos públicos por parte de esos niveles de gobierno. Pasó con educación, ¿no? Se descentralizó educación, fue un desastre. La lana no llegaba, bla, 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 se volvió a recentralizar con Peña Nieto. Pasó a la centralización del IFE, ¿no? Y después se recentralizó en el INE con Peña Nieto. Pasó la descentralización también de los servicios de salud, ¿no? Con el Seguro Popular, que todo el mundo sabía, todo el mundo decía, ay, es que ¿por qué estudian el Seguro Popular? Lean los periódicos, hay como 10 millones de quejas de cómo los gobernadores y las estructuras locales usaban como caja chica el dinero del Seguro Popular. Duarte, Pues como Veracruz, por es, ejemplo. como ejemplo, ¿no? Pero todo el mundo, todos Sí. los gobiernos hacían. Es decir, hay organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a revisar cómo todo eso, ese gasto era una caja chica, ¿no? Del gobierno. Caja chica quiere decir que le puedes sacar dinero y no tener que justificarlo. Exacto. Y a pesar de eso, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno, en este caso el de López Obrador, fue deshacerse de ese sistema y volver a retomar. Entonces, lo que hemos vivido es fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? Sí. Ahí de jalonear y de vuelta, y no hemos podido resolver ese vericueto de cómo le damos poder a los estados o municipios de manera clara, ¿no? Y lo que creo que yo tendría que suceder, alguna vez tal vez lo planteamos cuando empezamos a trabajar y a creando Nomos, esta idea de las estructuras locales deberían ser muy autónomas y deberían de crear las formas de ser responsables frente a sus públicos locales. Los michoacanos, vigilar al gobierno michoacano, la gente de Uruapan, al gobierno de Uruapan. Y si te pasas de listo, gobierno de Uruapan, gobierno de Michoacán, entonces el gobierno federal entra de manera judicial, ¿sí? Y te dice, no, aquí no lo hiciste bien, no presentaste bien cuentas y demás, te vas a la cárcel. Y entonces hasta ese momento entra como última instancia el gobierno federal. Pero si no, habría que dejar que la gente porque además eso pasa, ¿no? Todo el mundo se queja de algo y ahí viene marchando, los traen en camiones al Zócalo, así de... Exactamente. ¿Por qué no lo arreglan en su municipio o en su estado? Pues porque no tienen capacidad de acción, porque no tienen capacidad de... Entonces, ahí tenemos muchos problemas que resolver. En términos de seguridad tiene que ver con que no hay dinero local, no hay dinero estatal, no hay policías, digamos, cuerpos de policías más o menos decentes, aunque sí hay algunos. Por ejemplo, Nuevo León hoy
No es para hacer propaganda, pero hoy se viste como diciendo, miren cómo nuestra fuerza, ¿no?, de seguridad ha funcionado bien, y al parecer sí, ha venido en declive la criminalidad en Nuevo León, y eso ha ayudado a los números que presentó Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de que se ha reducido la cantidad de asesinatos por día en su administración de manera importante. Creo que en un 37% fue el número que presentaron, de que ella tomó, se hizo cargo hasta ahora. Y entonces algunas fuerzas estatales más o menos han funcionado, otras no. Lo preocupante es que no han sido las que estén funcionando hoy mejor las que son de Morena. A esas eran las que el gobierno federal ya debió de haber hecho algo para decir, políticamente nos interesa que funcione. Entonces aquí está un dinerito para que vayan teniendo mejores instalaciones, mejor capacidad de investigación, mejor armamento, y vayan aquietando y digamos, pues aplacando a todos estos generadores de Amaui, ¿no? A estos generadores de violencia. Te voy a dar ¿no? dinerito, ¿no? Dime qué más necesitas. Ahora, te voy a vigilar, ¿eh? Claro. Te voy a vigilar, ¿no? Claro. Yo quiero cuentas, quiero resultados. ¿Sí? O sea, una métrica que te permita ver, a ver, ahí está lo que necesitas. Pero, y luego, ¿no? Dame resultados. ¿Sí? Que eso es una cosa que podría hacer Harfuch. Es decir, en lugar de hacerlo operativo, vas y das manazos a quienes hay que dar más manazos porque no están operando bien el elemento de seguridad local. Exacto. Pero no vas y les resuelves el problema, porque nunca lo vas a poder resolver desde el gobierno federal, los problemas locales y estatales. Yo insisto, que llegue un chamaquito de 17 años y asesine al presidente municipal es un crimen que es un delito local, ni siquiera estatal o federal. Bueno, estatal sí lo puede jalar como es un presidente municipal, pues lo jala la Fiscalía del Estado. Hoy en día el caso ni siquiera ha llegado a la Federación, porque no es delito federal. Es un petit crime, es un niño con una pistola. ¿Cómo? Sí, yo creo que la cuestión está, por eso lo delicado, es que uno, o sea, está, vamos a decirlo, hay mucha especulación, no sé si ya esté comprobado, no estoy seguro, creo que sí, que el chavillo, ¿no? Era más adicto a las metanfetaminas, o al cristal, algo así, ¿no? Y tenía nexos, no sé qué significa nexos, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, bueno. ¿No? Sí. Pero que son nexos, ¿era cliente? Claro. Que yo creo que por ahí, no creo que haya sido un operador, no, ni no sé, pues, claro. No, hay nexos, hay que ver qué es nexos, ¿no? Y la otra es que, ¿cuál vinculación tenía con estos creadores ¿cómo dices? Generadores de violencia, ¿no? Porque tampoco tienes que ser un gran generador de violencia para dar una pistolita a un niño que vaya y mate al presidente municipal. Bueno, tendrías que tener cooptado a todo el mundo que está alrededor del presidente municipal para que lo dejen pasar, ¿no? Porque es un niño de 17 con una pistola. No llegó a rafaguear, tipo Netson, ¿cómo se llama? Así como los intocables, ¿no? Que llegaban y barraseaban a todo el mundo. No, como Elliot Ness. Como Elliot Ness, exacto. No. Bueno, pues inclusive a Luis Carlos Galán, ¿no? En Colombia, lo mataron, lo rafaguearon en un acto público. Pero fue una metralleta. ¡Prum! Sí, pero el último asesinato público en Colombia, sí, de que era candidato, fue así, nada más un muchacho que se acercó. ¿Por qué? Porque no tenía... Sí, bueno, igual la ciudad judicial, ¿cómo se llama? Aquí en México, hace unas semanas, ¿no? México, sí. Fueron 2 chavos, ¿no? Pero esa es la forma más fácil de actuar cuando la seguridad... Son los más baratos. ¿Qué diferencia eso con los ayudantes que colaboraban con Clara Brugada? ¿No? Fueron muy distintos. Esos son diferentes. Fueron muy distintos. Claro, son diferentes operativos. Uno es mucho más organizado, digamos, que el otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, la Guardia Nacional tuvo que haber defendido a estos muchachos sobre Tlalpan porque no, chill. Sí. No queremos militarización del país, ¿estamos de acuerdo? Si no la queremos, entonces no. El gobierno federal no tendría que haber intervenido ahí. Igual que tampoco con Manso. Esto es un problema local, ¿no? Si es tan patético tu equipo que no te puede proteger de un niño de 17 años con una pistola, pues estamos jodidos. O sea, claro, eso es algo local resultante, ¿no? De un problema, ahí sí, nacional,
Sí, claro. Eso sí. Pues sí, pero, ¿no? pero Pero por eso se debe atacar las causas en un Claro. plan mucho más de largo plazo, de muchos años, sí, ¿no? sí, sí. Para realmente atacar esa situación. Un poco para disminuir el caldo de cultivo, como decíamos, ¿no? Sí, sí, Exactamente. eso es cierto, pero lo otro es, Sí. hay un evento, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. es el evento? El señor Mencho llegó con sus tanquetas y atacó, entonces el gobierno federal. Un niño de 17 años llegó y mató al presidente municipal, o sea, sí, gobierno federal, hay que hacer algo, pero ¿qué onda con tus círculos de seguridad? Totalmente, sí. ¿Cómo que estabas en la plaza con tu familia como si fueras, aunque fueras Pedro por la calle Uruapan? No, o sea, como si, Pedro, como si fueras cualquier personaje. No, no puedes andar así, ¿sale? Y entonces otra vez, no es que él sea el culpable de su crimen, no, nunca la víctima es, pero sí hay un elemento de qué no hiciste o qué hiciste para generar, digamos, ciertas condiciones que facilitaron el que no llegaran 3 con metralletas, sino uno con un niño con una pistola y te matara. Ahora, no sabemos, habría que ver, efectivamente puede estar involucrado orgánicamente o no, nada más le dijeron no te vamos a volver a dar lo que te estás consumiendo, si no agarra esta pistolita e intentas aquí matarlo, y si lo matas, pues te damos un premio y pues ayudamos a tu familia. Y pues aquel fue y lo hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque no se necesita, porque es un crimen simplón lo que realiza. No es la gran crisis de seguridad, se está cayendo el estado de Michoacán. Sí, se está cayendo el estado de Michoacán en otros espacios por otras razones, pero ese evento es como la cabeza del iceberg, pero además es que la cabeza más simplona. Niño con pistola, ¿no? No es un tirador profesional como lo que pasó aquí con los ayudantes de Clara Brugada y demás, ¿no? Entonces, esto se vuelve un río revuelto muy complicado. Todo el mundo le sube el volumen y el gobierno federal le sube el volumen, ¿no? Ahora vamos a llegar a dar manotazos y a agarrar a todos los que podamos y el señor Harfuch va a salir con sus numerotes de agarramos a 30,000 personas, ¿no? Así de, no, eso no es necesario. No es necesario porque puedes agarrar 30,000, pero mientras no agarres al niño de 17 años, al próximo con pistola, que va a matar al siguiente presidente municipal, pues no importa qué tanto riegues de militares el estado de Michoacán, si la protección más básica de un presidente municipal no la puede realizar la policía municipal. Así es. ¿No? Entonces, es un tema complejo, ¿no? No es que no sea complejo, pero el asunto es que se vuelve más complejo cuando no lo desprendes en sus diferentes dimensiones, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que nos invita o nos exige el río revuelto. Exacto. Ahorita, ¿no? Mientras tanto, pues todo el mundo quiere jalar para su Sí, y bueno, y de aquí vamos a tener más eventos similares o relativamente similares en otros estados, y entonces o sea, vamos a seguir viendo lo que hemos vivido varios años, ¿no? Un serio problema estructural, ¿no? Que ha generado por décadas el fortalecimiento del crimen organizado. Entonces, enfrentarlos y ganar espacios va a ser tardado, porque hacerlo en realidad, ¿no? Una vez más, cometiendo las causas, va a llevar muchísimos años, ¿no? Y yo sí creo, en lo personal, que uno de los caminos para hacerlo sí es con un cambio de timón y sí es alejándonos del neoliberalismo. Yo sí creo eso, y sí creo que es importante que el gobierno vuelva a tener un papel relevante, preponderante en la toma de decisiones, no políticas. Un estado más amplio. Pues. Exactamente, ¿no? Yo creo que es uno de los caminos. Ahora, esta prueba que enfrenta Sheinbaum creo que es muy interesante porque además, y ya pasando al siguiente tema, resulta que hay una propuesta, ¿no?, para adelantar la consulta para la revocación de mandato, o no de mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta. Adelantar o no, pues la idea es que lo quieren empatar con las elecciones intermedias. Claro, ¿no? Lo quieren empatar, exactamente. El argumento es que cueste menos, ¿no? Para en un solo evento electoral, nos cuesta caro, que cuesta caro, ¿no? En un solo electoral se conjunten las elecciones del 27 con el referéndum y así matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Algo que la oposición se negó a que sucediera, porque cuando fue con López Obrador le dijeron, ok, pero que no coincida
¿no? Con las elecciones. Sí, no te queremos en la boleta. Exacto, no estás en la boleta, ¿no? Eso sí. Con todo sentido. Claro, esa fue una condición. Ahora viene la propuesta para poder hacerlo. Ahora Morena sí tiene con qué imponerse, ¿no? Constitucionalmente. Exactamente, y que sean en el mismo momento, en el 27, ¿no? Y va a ser una consulta interesante. ¿Tú cómo ves ese escenario? Lo primero es, ¿para qué queremos la revocación del mandato? ¿No? Más allá que una herramienta populista, para la que lo queremos. Ahora, puede que yo diga, sí, me parece bien que haya consulta para revocación, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Si el 100%, si el 100% de las encuestadoras dicen que la popularidad del presidente ronda por ahí del 50%, y el promedio está por debajo del 50%, entre encuestadoras, entonces pues sí habría que preguntar si no efectivamente la gente dice ya, pues señor o señora ya que le llegue, ¿no? Pero si no tienes una razón para qué consultar para revocar el mandato, me parece que ese es el primer problema. No importa quién sea presidenta o presidente, ¿por qué vas a preguntarle o siempre le vamos a preguntar a la gente? ¿Ya se aburrieron? Pasaron 3 años. Ya no les gustó, ¿por qué no cambiamos? No, sí, eso no, yo tampoco le veo mucho sentido. No, debería haber la posibilidad, exacto, ¿no? Sí. De que se lleve a cabo una consulta para revocación de mandato. La posibilidad. Sí. Pero no que sea por mandato, no por costumbre, o a la mitad del sexenio, sí. por el estilo. No, nada más automático. O a los 2 años. Sí, yo no le veo sentido. Tendría que haber una razón, Pues sí. ¿no? Y un tipo de cumplirse cierta, así como otro tipo de consultas, ¿no? Si tú no tienes cierta cantidad de firmas y demás, pues no se puede hacer. Aquí tendrían que ser más. Si quieres tirar o no a la figura de la administración más alta de México y además a la comandanta, ahorita que todo el mundo dice, denos seguridad, pero vamos a tirar a la comandanta de las Fuerzas Armadas, pues habría que hacerlo, pero con condiciones muy específicas, ¿no? Y me parece que esas no necesariamente se reúnen, no tiene sentido hacerlo de manera automática, y además se presta esta jiribilla de decir, bueno, pues vamos poniendo, ya que la presidenta sigue siendo muy popular, pues vamos montándola en el show para que pues sigamos en nuestra ola de la 4T, ¿no? Yo, en lo personal, creo que es mala idea. Ni siquiera me parece que tenga mucho sentido lógico el hacerlo. Pero bueno, efectivamente, la 4T, no Morena, la 4T tiene la capacidad de hacer una modificación para volverlo constitucional, ¿no? Sí. Lo cual ya se vuelve un poquito un problema. Sí, yo creo que lo están haciendo, me parece que el cálculo de Morena yo creo que nadie duda, ni en Morena, ni fuera de Morena, que va a haber un claro apoyo, o habría un claro apoyo a que continúe Claudia Sheinbaum. Yo creo. Claro. ¿No? Claro. Me parece que lo que quiere hacer Morena es aprovechar la elección intermedia para que de alguna forma se retroalimenten, ¿no? Entonces, quien apoye a Claudia primordialmente vaya y vote, pero también vote, ¿no? Por los candidatos, candidatas de Morena, y viceversa. Por quien va por Morena, ¿no? Pues vaya y vote y aproveche y de una vez apoye a Claudia, porque quién sabe si en una consulta aparte vaya y vote. Entonces yo creo que la idea es como que se aproveche, que retroalimenten, ¿no? Ambas situaciones, y así tener más números, ¿no? En apoyo a Claudia Sheinbaum, con lo cual tendría pues mayor, digamos, legitimidad, ¿no? O la 4T mayor legitimidad para pues futuras acciones, esperando obviamente incrementar sus números en las propias elecciones, no solamente con Claudia. Yo creo que esa es la tirada, y bueno, pues claramente lo van a hacer. Yo creo que también la otra es, la oposición debe estar muy preocupada, muy preocupada, ¿no?
por tener buenos números. El PRI y el PAN están bastante preocupados, ¿no? Por incrementar sus números. Pero no se preocupen, ya relanzaron, ya no. Sí, bueno, nuestro lanzamiento no, ya aseguró un 30% del electorado. Sí, están bastante preocupados. Yo creo. Sí, ¿No? Por ahí dicen, la oposición dice, están preocupadísimos en Morena. No, yo creo que está muy preocupada la oposición. Así es. ¿No? Así es, Muy preocupada. No veo... Esto, por supuesto, van a aprovechar cada cosa, evidentemente, es su papel, es obvio, ¿no? Van a aprovechar cada cosa para pegarle a la 4T y a Claudia. Van a aprovechar cada momento, ¿no? Es normal. Así es, ¿sí? así funciona, sí. Pero hay que ver también cómo responde el gobierno, no Claudia, la 4T, cómo responden a este tipo de situaciones. Si responden bien y van obteniendo algunos resultados, se van a disparar. No se van a disparar para arriba, Sí, por supuesto. Sí, Oye, entonces, porque si eres un gobierno popular y empiezas a no funcionar, pues digamos que se erosiona tus números bastante lento porque eres popular. Posiblemente como con López Obrador, ¿no? Pero si en el caso de la 4T y del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es muy popular, si empieza a dar resultados, pues como dices, o sea, no necesariamente despega como cohete, pero va a ser bien difícil bajarlo del nivel, ¿no? Entonces lo que tú quieres otra vez, señores de la oposición, el objetivo es quitarles la mayoría aplastante a la 4T, ¿no? Y esto implica ser menos personalistas. Esa es otra cosa que voy a meter aquí en paréntesis porque cada vez que lo veo, lo escucho ahora en el radio se me hace la tripa así. Porque llevamos unos años en donde, si tú recuerdas, antes teníamos muchos, digamos, comerciales, ¿no? Mensajes tipo comerciales de propaganda de los partidos y no necesariamente eran personales, ¿no? Incluso Bailecito Naranja Naranja de MC, y por ejemplo en el PT te inventaron una buena canción y sus comerciales, pero ahora en la radio, ahora escuchamos a los presidentes de partido. No es con ustedes. ¿Por qué carajo ustedes están haciendo? ¿Por qué son los voceros? O sea, ustedes son los presidentes de partido y el chalán de comunicación. ¿Por qué están dando su voz? Digo, esto no sé quién lo empezó. El primero que me parecía espantoso que lo hiciera era Alito. Alito. ¿No? Y ahora ya la hace la señora alcalde. Y ahora lo hace el menso de MC, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Es candidato presidencial. Así, no, ustedes presiden los partidos. Ustedes vayan y consigan, porque no es sobre ustedes. ¿Por qué? Porque cuando venga la porque pues cuando venga la elección no va a ser sobre ustedes. Ustedes necesitan que su estructura de comunicación sea una estructura muy institucional, que cualquiera que esté, digamos, abrigado por su partido y sus colores, obtenga los votos. No es sobre ustedes. Entonces, sálganse de los comerciales y hagan comerciales un poco más neutrales que le llegue a todo mundo, ¿no? Porque ustedes no van a... Maines podría decir, es que yo le puse muchos números a MC y puede que con eso gaste, jale más votos. Yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que es un error de táctica. Entonces, entonces eso me parece que eso es lo que no están entendiendo muy bien en la oposición. El objetivo es reducir el poder de la 4T en el Congreso. En el Congreso, sí, es reducir la cantidad de curules que tenga, ¿no? Eso exactamente. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo se ven, porque además va a ser muy importante para Morena, porque pues después de la intermedia, evidentemente ya empieza como tal la sucesión presidencial, ¿no? Claro. Entonces hay que ver cómo se acomodan en los estados para operar a favor de Morena y de Claudia, pensando ya no en la sucesión, ¿sí? Entonces, pues va a ser muy importante cómo se organizan, ¿no? Cómo operan, cómo llevan justamente agua al molino de Morena y de Claudia Sheinbaum, para ver cómo queda el escenario dentro de Morena, porque no podemos sacar
justamente a Morena, ¿no? De Morena y la Cuarta T, no podemos sacarla justamente de esa elección, ¿no? Tanto, o sea, la elección intermedia, digamos, como en la consulta para Claudia. Es también operar para, ¿no? Porque se va a ver muy mal que Morena tenga cierto número de votos y de repente Claudia caiga, ¿no? Claro. Entonces se va a ver mal. Ahí va a ver justamente qué estados operaron o quién queda justamente cerca de la presidenta, pensando ya en esta lógica de sucesión, ¿no? Presidencial. Que, por cierto, los de Morena acaban de presentar los números sobre su afiliación y su creación de comités locales y les quedó un pulpote enorme, Sí, ¿no? sí. Que es impresionante ver lo que están haciendo, ¿no? Si eso les funciona institucionalmente, no siempre funciona, es fácil, es difícil mantener a todo el mundo en el corral y demás, pero si les funciona, ¿no? Como hace una buena Sí. estructura, digamos, semitotalitaria, ¿no? En el sentido de poder expandirse y establecer controles muy locales, pues sí, se van a ver reflejados ahí. Y como dices tú, no puede mostrar tanta diferencia. Sí. Yo creo que va a ser al revés. En todo caso, la presidenta va a salir mejor que el partido o que la alianza en general. Pero sí, los partidos de oposición, sin ir en alianza, porque además ya no se lo permite el PAN, Así es. tienen que encontrar una manera de trabajar y operar de manera local en donde tienen más fuerza para erosionar lo más posible Exactamente. a la 4T, ¿no? Olvídense de atacarlos en Tabasco. Es que la Tabasco y la Barredora, sí, pero ese espacio no vas a poder entrar. Exactamente. O sea, el PAN no tiene capacidad de acción ahí. Entonces vayamos a otro lado, ¿no? Veamos qué pasa en estados como Tamaulipas. Bueno, Tamaulipas un poquito más, pero sí puede ser más disputado. Durango, Chihuahua, ¿no? Asegúrate que tus números en Guanajuato, que sean no buenos, excelentes, ¿no? Y empezar de ahí a expandirte alrededor para reducir la capacidad electoral de la 4T. El objetivo, de nuevo, es quitarles la supermayoría. Exacto. Es lo que te iba a decir, pues, la oposición teme apuntar a eso. No sé si se den cuenta o no. También de repente en este berrinche, ¿no? Contra Morena, como que pierden eso de vista. Y ese debe ser el objetivo. Pero si Morena logra operar de esa manera, ¿no? Entonces va a ser, ¿no? Números de mente de escándalo. ¿Sí? Además es 1-1. Tú reduces la capacidad electoral de Morena localmente, amplías la tuya y eso significa sobrevivencia como partido político, ¿no? Entonces no es que estés perdiendo lo de vista. Lo que pasa es que sí tienes que entender que hoy no tienes capacidad de acción nacional y en lugar de, digamos, to overstretch, ¿no? Que te estires de más y quieras cubrir todo el territorio, tal vez habría que ser mucho más estratégico en el uso de tus recursos para como hacen un poco los gringos, ¿no? Si yo soy el Partido Republicano, no voy y me gasto mucho dinero en California, porque en California lo voy a perder, ¿no? Exactamente. Entonces, en donde está medio moradito, ¿no? Entre pro-republicanos y pro-demócratas, ahí pongo... Ahí es donde sí, en donde intento ganar 1, 2, 3 curules, ¿no? Así tiene que estar hecho este sistema, porque lo que requieren es sobrevivir y después tener un poco más de espacio político, ¿no? Y si te parece, pues, nada más hablamos del último tema, que es mencionarlo rápidamente. El tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Así es. De la semana pasada, que no son elecciones intermedias, son elecciones locales. Especiales, sí. Ajá. Fue la elección del alcalde, entre otras cosas, del alcalde de Nueva York, del gobernadora en de Virginia. Virginia, la de New Jersey. Y en California, bueno, también se votaron en otros lados, ¿no? En Minnesota, ¿no? Y demás. En California, que es el estado que más consultas hace, más usa el sistema como plebiscitario, metió a consulta plebiscito. Redistritar. La redistritación, que ya se hizo en otros estados rojos, pro-republicanos, como Florida, Texas. Creo que Georgia, ¿no? Empezaron a hacer la redistritación. Entonces, en California lo propone el gobernador Newsom y
y se puso a votación el martes pasado, ¿no? Entonces empezamos por ahí, en California, Sí, pues se votó a favor. a favor. ¿No? Y eso lo que hace es una cosa que no queremos entrar mucho en detalle, pero se llama gerrymandering, Gerrymandering, sí. que quiere decir, el problema en los Estados Unidos es que cada estado es responsable de sus elecciones, incluso federales, Así es. ¿no? No hay un INE que organice. Ni va a haber. Ni habrá. Exacto. Entonces, de manera estatal, ellos deciden las distritaciones. Y en México, por ejemplo, no es un problema. Aquí se redistrita cada vez que tenemos resultados, como en todos lados, de censo, y se redistrita. Y aquí no decimos, ay, estos, los del PRD le querían quitar a los del PRI, o los de Morena les están... No, nosotros no tenemos como mucho esta idea, ¿no? En Estados Unidos se encontraron desde siglo XIX que si tú tienes identificado cómo votaron los distritos, puedes redistritar, es decir, redibujar el mapa de los distritos para generar minorías de las mayorías y darle más oportunidad al otro partido, quien sea, Sí. ¿no? Republicano o demócrata. La idea es que el gobierno, como las legislaturas locales están a cargo, pues intentan hacerlo, ¿no? Y a veces la organización de los distritos en algunos estados es bastante equilibrada, tiene un asunto de población y de territorio geográficamente definido mucho más claro, y en otros están definidos ahí distritos electorales en los Estados Unidos que son así unos chorizos, con tal de generar minorías, ya sea raciales, culturales o de partido, y eso se llama gerrymandering, cuando tú diseñas la distritación de manera truculenta, ¿no? Entonces, eso es lo que están planeando hacer de manera muy abierta. El señor Trump les dijo a los gobernadores republicanos que podían hacerlo, que lo hicieran, que le dieran la ventaja, porque para evitar que se perdiera por mucho en las elecciones del próximo año. Y el gobernador Newsom en California dijo, pues yo voy a contestar con la mía, ¿no? Aunque California y Nueva York han perdido votos electorales porque Texas y Florida ganaron por un reacomodo de la población, y en términos proporcionales ganaron población esos dos estados, Florida y Texas, y los de Nueva York y California se redujeron proporcionalmente. Pudieron haber aumentado en términos absolutos, pero proporcionalmente se redujo. Hay una redistritación para asegurarse que la forma en cómo dibujas los distritos, te asegures que que haya más con mayorías azules que rojas, es decir, prodemócratas que republicanas, ¿no? Entonces, ese pasó y ya se va a echar a andar el nuevo mapa, ¿no? Y después Mamdani en Nueva York. Mamdani como alcalde de Nueva York. ¿Qué te parece la elección? Pues muy, muy interesante, ¿no? Un joven, tiene, ¿qué? 30 y tantos o 34 años. 34. ¿No? Mamdani es un musulmán, ¿no? Indio musulmán. Indio musulmán, muy joven. Nacido en África. Exactamente. Sí es como, wow, es muy interesante. Pues fue digamos, hizo la chica, ¿no? Un David pegándole al Goliat, ¿sí? Ajá. Es muy, muy interesante. Un poco, también lo que pasa es que tú sabes mejor, porque viste ya Amando, pero pues Nueva York no es Estados Unidos, ¿no? Entonces, Nueva York puede ser hasta cierto punto liberal o de izquierda, no cosmopolita, pero eso no es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es decir, eso es una señal de que el Partido Demócrata se está yendo a la izquierda. No creo. No creo. No. Eso quiere decir que el candidato o la candidata en la siguiente elección, que es en 28, ¿sí, no? 28. Va a ser Ocasio-Cortez. No creo. ¿No? Sí, no. Me gustaría, pero no creo, ¿no? Ocasio-Cortez con Con Bernie Sanders. Bien. No, es que es gobernador homosexual. ¿No es gobernador? ¿Senador? No, has de hablar de quien fue secretario de Comunicaciones.
Buttigieg. Sí, sí, exactamente. Pues no creo. No. No creo. Pero, pues sí, me dio mucho gusto la victoria justamente de Mamdani, ¿no? Ojalá que le vaya muy, muy bien. Y me encantaría que el Partido Demócrata y los demócratas en Estados Unidos se fueran a la izquierda, aunque sea su izquierda, ¿no? Me encantaría, y que sea realmente una afrenta a la derecha que representa Trump. Me encantaría. No creo que sea el caso. No creo que sea el caso, ¿no? Es una cuestión más bien aislada, local, es Nueva York, ¿no? O sea, no fue una elección en Nebraska, en donde ganó un indio musulmán joven de izquierda, ¿no? O sea, no es Nebraska, Sí, ¿no? sí. No es Omaha, en fin. Entonces, pues sí, considerando, pues sí, eso me da mucho gusto, pero es algo limitado. Pero sí me da gusto también la victoria en Virginia, la victoria en Nueva Jersey. O sea, sí pueden ser, habría que ver, porque creo que sí hubo ahí un elemento en común del discurso político de las y los candidatos, ¿no? Que es una cuestión de la pérdida del poder adquisitivo, Sí. ¿no? La economía, ¿no? It's about the economy, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. O sea, sí hay debilidades en la administración Trump, evidentemente, que es muy joven, muy joven, no tiene ni el año, ¿no? Pero bueno, me gusta ilusionarme con estas cosas, ¿no? Pero hay que también saber que una golondrina no hace No hace no primavera. primavera. Sí, bueno, especialmente en Nueva York, ¿no? Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, la Nueva York es muy específica, es un espacio político muy específico, y la ciudad de Nueva York mucho más, ¿no? Y aquí estamos hablando de una elección local en donde efectivamente los puntos de conexión de las elecciones era un discurso anti-Trump, y basado en la economía, porque la economía pues, no está mejorando bajo la administración Trump, cuando él dijo que llegando pues, la arreglaba, Sí, que así era es. fácil, que pues, nada más que el señor Biden era tonto, entonces que él arreglaba fácil, ¿no? Con un montón de aranceles él resolvía ya. todo. No ha funcionado, y entonces tú puedes decir lo que quieras, pero mientras la gente le cueste más trabajo ir y conseguir su comida en el supermercado, pues no vas a ganar muchos, por desgracia, muchos más votos, seas culpable o no, o tengas capacidad como ejecutivo de resolverlo. Además, porque si cuando quieres resolverlo desde el ejecutivo, entonces todo el mundo te va encima, ¿no? Porque así de, ¿cómo que el Exacto. presidente ahora ¿Qué controla pasó? precios, no? ¿Qué pasó? Oh, chiva. Sí. ¿No querían que participara? De ¿O no? comunista. Otra vez, exacto, ¿no? Entonces, esos elementos de anti-Trump y la economía son centrales, pero el estado de Nueva York, pero especialmente la ciudad, reportaba el Economist hace 2 semanas que la ciudad de Nueva York se ha salido de la norma completamente, es la más cara para vivir. En los últimos 4 o 5 años se ha vuelto casi imposible por muchas razones, ya no nomás en asuntos de gentrificación, de que haya departamentos que estén rentando Airbnb y demás, es un problema, pero ya es un problema estructural muy grande, muy importante. Y entonces eso incrementa costos para todo, ¿no? Porque si mejoras la calidad de vida de los trabajadores, pues entonces cuánto tienes que pagar para usar el metro, ¿no? Porque es bien caro mantener el metro, además el metro de la ciudad de Nueva York, que todo el mundo le aplaude y que yo siempre he dicho que babosada, porque tienen metro 24 horas. Todos los sistemas de metro en el mundo cierran porque hay que darle mantenimiento, Sí. ¿no? Entonces, por eso el metro de Nueva York está como está. No solamente lleno de ratas, basura y mucha agua, sino que le falta mucho mantenimiento porque se hace en horas de trabajo, en horas de que tienes que cerrar medianamente parte de las líneas, estaciones, y es muy caro, se vuelve muy caro. Pues sí, porque tu mano de obra se encarece, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para reducir los costos aumentando la capacidad a la vez de adquisición de los trabajadores, ¿no? Y además Nueva York, la ciudad, pero el estado también tiene ¿cómo le podemos decir? El capítulo de este grupo demócrata que se radicalizó y que tiene varios años, yo los conocí,
Nunca participé porque, pues, siendo extranjero, pues no decidí nunca participar, por supuesto, de lo político, pero sí me enteraba de los amigos que iban a estas reuniones, de los demócratas socialistas, ¿no? Que no son comunistas, para empezar, ni tampoco son socialistas. Ellos creen que sí y pueden inventarse los choros que quieran, pero son unos demócratas socialistas europeos, ¿no? Sí. Ni siquiera eso llegan, ¿no? En cualquier país europeo estarían muy a la izquierda centro, ¿no? Pero para ellos ya es la radicalidad, y más el señor Trump que dice, no, esos son los verdaderos comunistas, y usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, no sabe qué significa el concepto de comunismo, pero está bueno, ¿no? Eso se suma el hecho de que Mamdani llega. Entiendo la lógica de David y Goliat, pero es que me parece que son dos Davides. Y ahí es donde creo que un poco habría que ponerlo como en el contexto. El gobierno de Nueva York ha sido un gobierno fallido, más o menos, especialmente el último de... ahorita se me olvida el apellido del quien era el mayor y que intentó ser candidato y se tuvo que bajar. Eric, ahorita me acuerdo cómo se apellida. Es el último, el que todavía es el regente de la ciudad, y pues decidió bajarse porque lo presionaron políticamente, entre ellos Trump, para que no le quitara votos a Cuomo. El otro era un candidato republicano que no tenía muchas posibilidades, ¿no? Ese no importa. Pero Andrew Cuomo es un político venido menos, parte de la alcurnia política de Nueva York. Escándalos importantes por ahí. Sí, su familia, su abuelo y su papá y él ya pasaron por el gobierno de la ciudad de Nueva York, fueron gobernadores de la ciudad de Nueva York, pero Andrew Cuomo tuvo que abandonar, dejar de ser gobernador del estado por varios escándalos, pero especialmente el que acaba por ser siendo el que no puede, digamos, resolver ni evitar, que es el de acoso, ¿no? Entonces, por acosador, tiene que salir. Entonces, pues también... Hasta su hermano perdió la chamba por eso. En CNN, sí, claro. Hasta su hermano perdió la chamba. Sí, claro, por supuesto. Entonces, también Mamdani tenía... Si en algún momento de la historia reciente de Nueva York tenía posibilidades de ganar, era en esta, donde la economía está de la fregada nacionalmente, la economía está pésima en Nueva York de manera específica, y además tu contrincante es el gobernador fallido, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo ponemos así, me parece que se entiende un poco más porque sí, puede ser mucho de vítores, y ganó el socialismo en Nueva York, sí, pero no. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, que yo decía en una participación que tuve en un medio hace un poco tiempo, les decía, una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿no? Entonces, apúntenle todo lo que está prometiendo. Yo creo que los gringos dicen, se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Sí. ¿No? Pero aquí el verso está muy radical, ¿no? Y sí suena bonito, ¿no? Vamos a dar transporte público gratis. Ajá. ¿Sabes de a cuánto asciende la deuda del sistema MTA en Nueva York? Digo, para empezar por ahí, ¿no? Para que entiendas que no lo vas a poder hacer. O sea, el 80% de lo que dijo Mamdani estoy casi seguro que no se puede hacer, a pesar de que le cobre impuestos a los más ricos, no sé qué, no lo va a lograr hacer. Entonces, ahí va a ser un problema importante, y lo cual está bien en buena medida, porque creo que va a moderar esta lógica de no, por supuesto que no son comunistas ni socialistas, son gente, digamos, de izquierda liberal, que lo que quiere es tratar de mejorar las condiciones de la gente, y que el gobierno y el Estado, en términos antiliberales, pues no se desentienda, sino que asuma que esa es parte de su responsabilidad, ¿no? Ahora, el problemón en Nueva York es enorme, no lo va a poder resolver. El tema de vivienda, el tema de salarios, el tema de los altos costos en todos lados, desde comprar la canasta básica, pagar el transporte, ¿no? Que el transporte en Nueva York es caro, pero el metro en París es mucho más caro. El metro en Londres es mucho más caro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde le jalas primero? Aumentas los salarios y entonces dices, ok, ya van a ganar más, ahora el metro cuesta 30% más, ¿no?
¿Por qué? Pues que si no, si en el metro de por sí están malas condiciones, se nos va a ir a la fregada. Pero a la gente no le va a gustar. O le subes primero al metro para decir, mejoremos las condiciones del metro para que ustedes puedan tener un mejor metro y tal vez gratis en unos años. Entonces, no, yo creo que, ¿y cuáles de esas facultades tiene el mayor? Porque él puede decir lo que se le hinche su gana, pero cuando llegas a las, te sientas en el escritorio dices, ¿y yo qué iba a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Sí. No, o sea, ¿cuáles son mis atribuciones? Exacto. Pues sí, ¿no? Yo creo que se va a hacer los más importante, me parece, lo de Virginia y lo de New Jersey, porque demuestra que efectivamente el trumpismo no es lo que muchos intentan hacer, que es esta ola de que va a parecer que es enorme, que tiene un enorme poder político, es ultra popular y además va a persistir más allá de Trump. Así, o sea, no. Ya hay Jersey es un caso importante porque New Jersey es un estado que va y viene en términos de gobiernos republicanos y demócratas. Y lo mismo le pasa a estados como Virginia, Pensilvania, ¿no? Ese tipo de estados importantes. Y me parece que por eso es importante estas dos elecciones, porque dos mujeres demócratas ganan las elecciones para ser gobernadoras y demuestran que el Partido Demócrata no está en la crisis, que muchos, nada más por decir, pues ya han dicho. Están muertos. No, para nada. Y mientras más falle el gobierno de Trump, que me parece que no va a llegar, no va a dejar de ser un gobierno fallido, va a haber espacios que van a recuperar los republicanos, pero los demócratas, y hay lugares donde se van a trincherar los republicanos a piedra y lodo. Exactamente. Texas, Florida, Alabama, ese tipo de estados, no va a haber forma de sacarlos, ¿no? Pero en el resto van a empezar a ver, otra vez la gente empieza a arrepentir. Uy, ¿por qué voté por Exactamente. ¿no? Yo hubiera escuchado mejor. Exactamente. ¿No? Que no sé, tal vez si los hubiera ido mejor con la candidata demócrata, ¿no? Con Kamala Harris, pero con Trump no les está yendo bien, no está funcionando. Sí. El único tema en el que ha cumplido es pues, en el abuso que ha realizado para la expulsión de migrantes y la captura de migrantes, pero el resto no está funcionando. Entonces, por eso es importante esta elección. Entonces, en todos lados ganaron los demócratas. ¿Sí? Acuérdense, además está a punto de, no sé si hoy sucede o no, de acabarse el cierre más largo del gobierno federal, que ya tiene más de 40 días, y parte de los costos yo creo que lo midieron mal los republicanos, especialmente Trump, que no entiende mucho, y ha de haber dicho, los demócratas van a pagar porque este es el cierre del señor Schumer, ¿no? Que es senador por Nueva York. Este es su cierre y a él le estamos echando toda la culpa políticamente, y cuando vieron los resultados de las elecciones dijeron, y no funcionó. Por ahí no está funcionando, ¿no? Aunque ya hay demócratas que lo están echando atrás, yo creo que por varias razones. Yo tengo una especulación, esa es meramente especulación. Yo creo que la sensación es, echémoslo para atrás para volverlo a incendiar en enero. Exactamente. Nada más, tú, Schumer, que eres el líder, pues no lo hagas, no votes a favor, nos vamos a meter nada más nosotros 8 para que no te pelees con tu ala más radical dentro del partido. Yo creo que así ha sido un poquito el deje-maneje al interior del Partido Demócrata. Y la otra es que efectivamente el cierre acaba afectando a la gente que se está quedando incluso sin estos, ¿cómo le llamas? Estas políticas públicas que les dan chance de acceder a alimentos y demás. Entonces también los demócratas lo están llevando a un punto de, bueno, pues ni modo, muéranse de hambre porque no nos quieren dejar negociar. Va a haber un momento en que te van a poder dar la vuelta en el argumento, entonces mejor antes de que los dejen, que los maten de hambre, nosotros vamos a tener que reabrir el gobierno porque estos nos tienen como rehenes. Como rehenes. Y entonces yo creo que esa es mi especulación, porque aquí están los demócratas, digamos, más cercanos al movimiento de la democracia socialista, pues están más enojados porque se está, al parecer, reabriendo el gobierno. Pero la otra es que no nos podemos ir hasta lo radical, porque destruimos el sistema y con esto también destruimos nuestra base electoral. Altísimo costo político, por supuesto. Entonces,
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí es una luz interesante la que se puede ver con estas elecciones hacia las elecciones intermedias, ¿no? Claro. Donde puede ganar espacios importantes los demócratas. Espero que así sea, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Así es, Por vamos a pronto, ver. hasta aquí le dejamos, Armando. Así es, que estén muy bien. Gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en un par de semanas. Esperemos. Sí. Hasta luego. Hasta luego.